Hola amigos conciudadanos, hoy vamos a hablar sobre unos videos o sobre una información que se presentó hace 4 días, el 10 de noviembre. La primera es sobre el riesgo país que subió para Ecuador. Esto ocurrió luego de que el presidente Daniel Noboa hablara con inversionistas extranjeros y con el FMI. Y aparentemente lo que él expresó no les dio seguridad de que se vaya a cumplir con las obligaciones o cómo vamos a hacer para pagar la deuda que se contraiga con ellos. Eso incidió en que subiera el riesgo país. Pero para que tengan la información más clara, veamos el video, la noticia transmitida por Ecoavisa el 10 de noviembre. El riesgo país de Ecuador sube sin parar. El martes el indicador se ubicó en 1.823 puntos. El miércoles se situó en 1.934, lo que significa que en apenas un día subió 111 puntos. Y el jueves 9 llegó a 1.993, es decir, está a prácticamente nada de superar el rango de los 2.000, tal y como ocurrió con la muerte cruzada y la incertidumbre electoral. Este significativo incremento se produjo inmediatamente después de las reuniones que tuvo el presidente electo Daniel Noboa con inversionistas y la banca en Estados Unidos durante su gira por el extranjero, cuyo objetivo era atraer capital. Su mensaje no ayudó, pues lejos de contrarrestar la mala imagen que tiene el Ecuador en mercados internacionales, donde lo ven como un país acostumbrado a endeudarse y a luego no pagar, encendió las alertas. Noboa les dijo que hay un alto riesgo de no poder pagar la deuda pública otra vez si no se aumentan los ingresos, y sobre cómo incrementarlos no expuso nada concreto. ¿Cómo va a llenar la brecha fiscal? ¿Qué medidas va a implementar para poner las finanzas en orden? O en términos generales, ¿cuál es el plan económico de su gobierno? Son las dudas con las que se quedaron los inversionistas y acreedores. Lo único que anticipó Noboa es que presentará una reforma tributaria con reducción de impuestos y que va a ampliar el endeudamiento, que requiere un préstamo puente de los organismos multilaterales. Lo dijo ante el FMI, con el que ya Ecuador tiene una de las deudas más grandes. Incluso les expresó su intención de buscar la reelección, lo que tampoco era oportuno o favorable, pues gobernar haciendo campaña a decir de los acreedores podría ser una limitante para la implementación de medidas económicas necesarias, pero impopulares. Finalmente, el anuncio de su equipo económico también fue visto como un desacierto. Presentó a Saria Moya, designada ministra de Economía y Finanzas, como líder de ese frente. Para el mercado internacional, una funcionaria inexperta, de quien creen que no tendrá la fuerza suficiente para manejar la coyuntura compleja que el país, por la falta de recursos, atraviesa con visión técnica. El negocio de estas personas es prestar dinero. Entonces te dan el dinero, pero ellos quieren estar seguros de que se lo devuelvas, de que se lo vas a pagar. Por eso incluso se habla y se sataniza al FMI, porque se dice que normalmente hace firmar acuerdos o convenios donde obliga a los estados a tomar medidas muy duras para la ciudadanía con tal de garantizarse el pago de la obligación. Por otro lado, se habla de la situación terrible económica que vive el país, todos la sentimos, de que no se va a pagar quizás décimos a los empleados públicos. Sin embargo, hay medios que dicen no, sí se va a pagar porque la ley así lo establece, tiene que pagarse. Lo que pasa es que se van a retrasar en los pagos. Yo les quiero compartir un video del programa de los irreverentes con Fabricio Vela, etc. Tienen una invitada, la cual habla sobre la situación económica del país y lo difícil que va a ser y cómo se la va a tener que jugar el gobierno para poder salir adelante. Una medida que ha tomado el presidente saliente Guillermo Lasso es hacer una preventa de petróleo, sí, una pequeña preventa, para tratar de obtener recursos y poder cumplir con obligaciones. Pero veamos mejor el video. Pero esta semana se cierra con dificultades económicas. Esta mañana nomás en la plataforma financiera gubernamental en el norte de Quito, proveedores del Estado, es decir, la gente a la cual el Estado le contrata. Pueden ser personas naturales, pueden ser pequeños emprendimientos, pueden ser grandes empresas. El Estado contrata para servicios específicos y el Estado tiene que pagar. Resulta que los proveedores no les han pagado. Y hay gente que dice que no tiene plata ni para pagar por los servicios que subcontrató para poder brindar el servicio a las instituciones del Estado fruto de ese contrato. Por otra parte, esta semana también se conoció que el Ministerio de Finanzas tomó recursos, algo así como 50 y pico de millones de dólares de las cuentas de Selec, medio de los apagones, y que tomó también recursos de TAME, empresa que está en liquidación. Y por otra parte, se viene diciembre. ¿Qué va a pasar en diciembre? Que se cierra el año fiscal y además hay que pagar los décimos a los servidores públicos. Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador y subdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, puso una alerta esta semana de que, en teoría, le vamos a preguntar si es así, no hay plata para pagar los décimos. Economista, buenas noches, ¿cómo le va?
gracias, Fabricio, Sol. José Luis, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estaba revisando los datos de la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿Qué es esto? Es la plata, los recursos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco Central. Y con fecha al 1 de noviembre, la cuenta aproximadamente solamente tenemos ahí alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, efectivamente, por eso se dan todas las protestas, a eso yo le sumaría todas las demandas de los GATS, tanto de las prefecturas como de las alcaldías, porque lamentablemente no hay ese dinero. Yo lo decía hace algunos días para tener un poquito de idea de cuántos recursos necesitamos. Solamente para sueldos gastamos alrededor de 800 millones de dólares mensuales. Usted bien lo decía, Fabricio, en diciembre, que tenemos el 10º, sería alrededor de 1.600 millones de dólares lo que se requiere, y en la cuenta no tenemos más de 400 al 1 de noviembre del año 2023. Entonces, la situación es bastante 400 compleja. millones de liquidez en la cuenta única del Tesoro. En la cuenta única, que es lo que datos publicados por el Banco Central, eso es el dato. Al 1 de noviembre. Al 1 de noviembre. O sea que no habría ni para pagar los sueldos de fines de noviembre. Veamos ahí cómo hace, ¿no? Yo entiendo y entendería que por eso está el Ministerio de Finanzas jugando un poco, viendo de dónde puede hacer, haciendo esas ventas también spot que hizo Petroecuador para poder fondear hasta final de año, pero la verdad la cosa es bastante compleja Esas en el ventas tema. spot que eran malas antes cuando no eran gobierno, digo, ¿no? Es que una cosa, Fabricio, es cuando se sientan en el puesto y Pero otra claro, criticar desde fuera. Yo creo que ahorita el problema que tiene el presidente Noboa es dos. Primero, que ya el límite legal para poder endeudarte está casi al cupo máximo, y también los montos que tenemos con los organismos multilaterales ya los hemos usado prácticamente todo. Entonces no vamos a poder tener un acuerdo como los que se tuvo en el gobierno del presidente Moreno de 6.000 millones, porque ya los cupos no nos dan. Entonces ahí es más preocupante de dónde vamos a poder sacar la liquidez. Si es que no hay esta liquidez en este momento, no hay de dónde que el gobierno pueda sacar la plata para pagar, por ejemplo, los décimos. Lo que le quedaría en este momento es tal vez dejar de pagar una cosa para fondear la cuenta del que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar de alcanzar a cubrir lo que se requiere tanto de sueldos en este mes. Lamentablemente yo creo que a este gobierno, ya como está de salida, no le importa lo que pase en el mes de diciembre, con toda transparencia. Lamentablemente creo que se han tomado decisiones de último minuto, que lo único que han hecho es complicar los temas del BIES. O sea, le va a votar ese problema al nuevo gobierno. Yo estoy segura que está apuntando a eso. El problema es que ahora no estamos con los ingresos de los salarios, de los impuestos, pudiendo pagar los salarios. Entonces el gobierno lo que necesita realmente es hacer una reforma estructural. ¿Va a tener tiempo? No lo sé, pero lo que ha pasado en el Ecuador, no del último año, no de los últimos 2 años, sino de los últimos 20 años, es que la economía no se ha cambiado estructuralmente, la economía no ha tenido un ingreso permanente fuerte para poder sustentar todos los gastos que tenemos, y yo creo que en este momento pensar en optimizar el gasto, reduciendo funcionarios y tal, ya no hay espacio. El problema es que en el Ecuador el 60% de la economía la mueven las familias, la movemos las familias. Es decir, que si seguimos votando gente, que si no tenemos sueldos, no tenemos salarios, se sigue aumentando el desempleo, lo único que va a hacer es un círculo vicioso en donde la economía no va a poder crecer. Yo sinceramente creo que la opción para el próximo gobierno es generar nuevos ingresos. A veces no será popular, no sé si este gobierno lo quiera hacer porque va a estar pensando. ¿Impuestos cuando usted dice eso? Yo creo que hay que aumentar impuestos, pero ¿qué impuestos? No, impuestos. Yo creo que subsidios es más complejo en un año y medio. ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos a los sectores económicos que han tenido ganancias importantes, como por ejemplo el sector bancario del Ecuador. Los últimos años ha tenido utilidades históricas como nunca, entonces ¿por qué no poner un impuesto como ese? Ya este año termina esta recaudación adicional que teníamos por las grandes fortunas. ¿Por qué no volver a pensar eso y seguir pensando en un sistema más progresivo donde los que más tienen más paguen? El señor Noboa expresó ante los inversionistas y el FMI que él no incrementaría impuestos. Durante la campaña, él expresó que no incrementaría impuestos a las personas jurídicas, pero sí a personas naturales de forma progresiva. No me gustaba esta propuesta porque la interpretaba como: no le voy a cobrar impuestos a grandes corporaciones, a grandes empresas, pero sí le voy a cobrar impuestos a una clase media, profesionales, medianos empresarios, emprendedores. Y yo creo que ese sector de la población y los sectores populares no merecen
que se agrave su situación económica. Pero por otro lado, el señor Noboa ha expresado ante los inversionistas su proyecto requiere de la reelección. Por lo tanto, pensamos que este año será un año de enamorados. No nos van a tratar mal porque quieren el voto. ¿Le darán los inversionistas aquel préstamo puente? ¿Cómo va a generar los ingresos que requiere el Estado para poder cumplir con los deberes del Estado? Yo lo único que espero es que no le pasen la factura a la clase media y a los sectores populares. Buena suerte.